El diodo semiconductor. A continuación veremos más ejemplos de circuitos electrónicos con diodos. Supongamos que tenemos el siguiente circuito. Notamos que el diodo D1 se encuentra conectado en paralelo con la resistencia R2. Cuando el circuito es relativamente sencillo como este, podemos darnos cuenta de que el voltaje de la fuente es suficiente para activar el diodo. Como el diodo D1 es de germanio, consume 0.3 volts, y siempre que pueda lo hará al estar polarizado directamente. Por estar en paralelo, el voltaje de R2 es también 0.3 volts, y es el mismo voltaje. Entonces, de los 3 volts de la fuente, ¿cuánto queda para R1? R1 consumirá 2.7 volts. Como ya conocemos el voltaje de R1, podemos calcular su intensidad de corriente, la cual es de 2.7 mA. Lo mismo podemos hacer para R2, obteniendo su intensidad de corriente, que es de 0.15 mA. Para el diodo, aunque tengamos su voltaje, como no tiene ley de Ohm, no podemos calcular su intensidad de corriente de la misma manera. Sin embargo, en este caso podemos utilizar la ley de nodos de Kirchhoff, pues IR1 menos IR2 es igual a ID1, por lo que la intensidad de corriente que fluye a través del diodo será de 2.55 mA. Ahora, supongamos que al circuito anterior lo modificamos, conectando el diodo al revés. Nos percatamos de que D1 se encuentra polarizado inversamente, y sin voltaje de ruptura significa que no hemos llegado a este voltaje, por lo que consideramos que no conduce intensidad de corriente y equivale a un circuito abierto. El circuito equivalente que obtenemos cuenta con una sola malla y resulta sencillo resolverlo por reducción de resistencias, obteniendo intensidades de corriente y voltajes de las resistencias. Ahora, como el circuito abierto de D1 se encuentra en paralelo con R2, vemos que la intensidad de corriente del diodo es de 0 amperes y su voltaje es de 2 volts. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos dos diodos en paralelo? En este primer caso, tenemos dos diodos de germanio en paralelo y sabemos que ambos consumen 0.3 volts. Pero recordemos de temas anteriores que al estar en paralelo es el mismo voltaje. Entonces, para finalidad de voltaje, podemos considerar que tenemos un solo diodo, que en este caso llamo de X, el cual, por estar en paralelo con R2, hace que el voltaje de R2 sea también de 0.3 volts. Notamos que con ello obtenemos el mismo circuito que en el ejemplo anterior, por lo que repetimos el mismo análisis, obteniendo voltajes e intensidades de corriente para las resistencias, y posteriormente vemos que los 2.55 mA que antes eran para un solo diodo, ahora se reparten entre dos diodos, los dos diodos en paralelo, por lo que si bien el voltaje de cada diodo es de 0.3 volts, la intensidad de corriente de 2.55 mA se reparte en partes iguales entre ambos diodos, obteniendo un valor de 1.28 mA redondeando a dos decimales. Podemos inferir que si tenemos tres diodos de germanio en paralelo, podemos analizar el circuito de la misma manera, dejando solo uno y al final repartir la intensidad de corriente del único diodo que dejamos entre los tres diodos originales y así sucesivamente. También si tenemos varios diodos de silicio en paralelo, repetimos el análisis. Pero, ¿qué pasa si tenemos un diodo de germanio en paralelo con un diodo de silicio? Sabemos que polarizado directamente, el diodo de germanio consume 0.3 volts y el de silicio 0.7 volts. Esto provoca una inconsistencia, pues al estar en paralelo deben tener el mismo voltaje, pero parece que no lo tienen. Pues bien, para recordar lo que ocurre, podemos utilizar lo que yo llamo el dilema de Flash y el anciano. Supongamos que tenemos a Flash o a su velocista favorito, y a una persona de edad avanzada, bastante avanzada. Supongamos ahora que los atamos de la cintura con una cuerda indestructible y hacemos que participen en una carrera de parejas. Las reglas son, ninguno puede cargar al otro,
Tampoco pueden arrastrarlo o jalarlo con la cuerda. Cada uno debe correr por su cuenta. Así que veamos. ¿Creen que la persona mayor pueda correr a la misma velocidad máxima del velocista? No, no puede. ¿Y el velocista podrá moverse a la misma velocidad máxima de la persona mayor? Sí, sí puede, aunque le resulte desesperante. En esta analogía, el velocista representa al diodo de silicio y la persona mayor al diodo de germanio. Atarlos con la cuerda representa la conexión en paralelo. Entonces, si decimos que el voltaje del arreglo en paralelo es de 0.7 volts, equivale a decir que el diodo de silicio consume 0.7 volts, lo cual sí puede hacer, y es equivalente a velocidad máxima del velocista, que es mayor. Pero el diodo de germanio no puede tener más de 0.3 volts entre sus terminales. Recordemos que al analizar el diodo en videos anteriores, hemos visto que su voltaje puede ser mayor al voltaje de potencial, pero solo cuando se polariza inversamente, y no es el caso. Es decir, polarizado directamente, lo más que puede tener entre sus terminales el diodo de germanio es 0.3 volts, a menos que obliguemos una inconsistencia, como cuando vimos en un curso anterior el caso de conectar dos pilas de diferente voltaje en paralelo. Entonces, ya establecimos que el diodo de germanio polarizado directamente no puede tener más de 0.3 volts entre sus terminales. Así que veamos la alternativa. Si decimos ahora que ambos diodos tienen un voltaje de 0.3 volts, esto sí es posible para el diodo de germanio, y de hecho, también es posible para el diodo de silicio, aunque eso significa que no alcanza a superar su potencial de barrera y no conduce intensidad de corriente, comportándose como un circuito abierto, lo cual es simbolizado en la analogía con que el velocista camine a la misma velocidad de la persona mayor, a costa de no usar su poder. En el próximo video analizaremos un método de análisis de circuitos más complejos con diodos. Hasta la próxima.